Ángel, no te veo muy alegre. ¿De dónde viene esa voz? ¿Quién eres? Así que te gustan los escape room, Angelito. Sí, me gustan mucho. Pues bien, acabas de llegar al escape room de la carrera de la rata. ¿Cómo? ¿Qué dices? Escucha atento, Ángel. Tienes 60 minutos para responder a todas las preguntas que te hagan y hacerlo correctamente. Si no, ¿Qué? volverás a un trabajo convencional, de 8 a 8, y con solo un mes de vacaciones. ¡No! Y no podrás grabar jamás esas entrevistas tan largas que haces. Estoy preparado. Lanza tus preguntas. Learning Legendario, episodio 42. A diario, miles de personas en cientos de empresas soportan aburridos cursos de formación e interminables presentaciones. ¿Te dedicas a la formación o deseas hacerlo? ¿Te gustaría crear experiencias de aprendizaje más eficaces y participativas? Entonces, este es tu podcast. Aquí encontrarás ideas, consejos y herramientas para hacer mejores formaciones. Aprende de la mano de otros formadores expertos. Esto es Learning Legendario. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida una semana más a Learning Legendario, tu podcast para aprender a crear formaciones más eficaces y participativas. Mi nombre es Juan Daniel Sobrado y hoy, como siempre, seré tu anfitrión. Esta es tu casa, pasa, ponte a gusto y disfruta con el episodio de hoy. Hoy traigo a una persona muy especial a la que llevo siguiendo desde hace mucho tiempo y que me gusta porque ha ayudado a un montón de personas a encontrar su propósito y sobre todo a que puedan construir una vida a su medida. Pero antes de que puedas escuchar la entrevista, te recuerdo que si quieres encontrar más recursos y herramientas para crear mejores experiencias de aprendizaje, puedes visitar learninglegendario.com. Ahí voy compartiendo todo e incluso podrás acceder a la comunidad privada donde ya estamos un montón de profesionales de la formación compartiendo aprendizajes. ¡Empezamos! Hoy tengo el placer de poder entrevistar a Ángel Alegre, una persona que, aunque él no lo sabe, me ha acompañado en numerosos viajes, muchas horas, y me ha enseñado muchísimo a través de las entrevistas únicas que él realiza. Él es, como decía, Ángel Alegre, autor del proyecto Vivir al Máximo, y con su blog, su podcast y sus cursos ayuda a personas como tú y como yo a encontrar su camino y a vivir de su pasión. Bienvenido, Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, un placer de estar aquí hoy contigo, Juanda. Oye, Ángel, muchísimas gracias. Como te decía, nos ha costado un poquito, pero hemos conseguido traer al gran Ángel Alegre aquí al podcast y la verdad que estoy súper contento porque, ya te digo, has estado en mi coche sentado al lado. De hecho, yo creo que ha habido días que he hablado más contigo que con mi mujer. Con esas, escuchándote y con todo eso, con esas entrevistas tan geniales que haces. Un honor acompañarte en esos viajes. Oye, Ángel, y para quien todavía no te conozca, podrías presentarte, ¿no? Y contarnos un poco qué es lo que haces. Sí, por supuesto. Yo me llamo Ángel Alegre, soy de Cáceres y tengo ahora mismo 34 años. Y como bien dijiste en la introducción, soy el creador de Vivir al Máximo, que es un proyecto online a través del cual ayudo a personas de todas las edades que se sienten perdidas o que no están satisfechas con su vida actual a crear lo que a mí me gusta llamar una vida a su medida. Y esto de una vida a su medida pues no es más que definir qué es lo que quieren, cuál es el tipo de vida que ellos quieren vivir y hacerlo realidad. Y en esa plataforma, también como muy bien dijiste en la introducción, pues tengo un blog, tengo un podcast. Voy publicando contenidos gratuitos todas las semanas o cada 2 semanas en ese blog y en ese podcast. Y aparte tengo varios cursos de pago que son los que me permiten ganarme la vida, los que me dan dinero porque Vivir al Máximo es mi negocio y mi forma de ganarme la vida. Oye, Ángel, y decía antes eso, que haces unas entrevistas únicas y es que realmente no son cumplidos, sino que lo son. O sea, yo creo que es el único podcast en el que hay episodios de más de 5 horas. Y te quería preguntar, ¿por qué elegiste un formato así, ¿no? Donde profundizas y vas ahí a exprimir al máximo?
cuando parece que la sociedad o parece que la tendencia actual es todo lo contrario. Cada vez contenido más corto, menos profundo en ese sentido y más breve. Pues yo cuando decidí empezar este podcast, una cosa que tenía muy clara es que tenía que hacer algo diferente, ¿no? Al final, para que un proyecto funcione, tienes que hacer algo diferente, algo que no exista en el mercado, ¿no? Y como todo el mundo sabe, pues existen y llevan muchos años existiendo 1000 podcasts de entrevistas, ¿no? Como este, en los que el creador del programa, digamos, entrevista a un experto en un tema y demás. Así es que tenía muy claro que no podía hacer exactamente lo mismo, ¿no? Que mis entrevistas, si quería hacer un podcast de entrevistas, no podían ser como las de la mayoría de la gente, porque ya existe, no tiene sentido que cree algo igual que lo que ya existe. Así que la pregunta que yo me hice es, a mí, cuando yo escucho estos podcasts, cuando escucho estas entrevistas, ¿qué es lo que no me convence, ¿no? ¿Qué partes creo que se pueden mejorar? ¿Qué es lo que yo haría diferente? ¿Qué es lo que a mí me gustaría escuchar? Y pues llegué a la conclusión de que había varias cosas que no me convencían o que yo pensaba que se podían mejorar, ¿no? Por ejemplo, una es que las preguntas que en la mayoría de estos podcasts hacen a los invitados, pues eran preguntas muy genéricas, ¿no? Que se notan que a lo mejor se las ha preparado el que graba el podcast la noche antes, en 20 minutos y ya está, ¿no? Pues las mismas preguntas. Cuéntame tu historia. ¿Cuál es el mayor error que has cometido? ¿Cuáles son tus libros favoritos? ¿No? Pues como preguntas genéricas que realmente se las puede hacer a cualquier persona y que no son específicas para ese invitado en concreto. Luego también yo veía que las entrevistas eran muy cortas y que a lo mejor pues encontrabas una entrevista con un invitado que te gustaba y estabas ahí, ¡oh, qué guay que esto es que está contando, qué interesante! Y de pronto ya terminaba y dices, joder, me hubiese gustado conocer más a este invitado. Y otra cosa que veía es que era difícil conectar con el experto, ¿no? Porque a veces tú veías ese experto que es una persona de mucho éxito, que está en un punto a años luz de donde tú estás y lo ves tan lejos y una persona tan lista, tan guapo, tan inteligente, tan exitoso, que tú no te ves capaz de llegar ahí, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, yo lo que pensé es decir, vale, lo que voy a hacer va a ser un podcast que como punto diferencial tenga el que yo me prepare muy, muy bien las preguntas, que trabaje esa parte muy bien, nada de hacer de preguntas genéricas y de preguntarle lo mismo a todo el mundo, sino si voy a entrevistar a una persona que ha escrito 3 libros, me voy a leer los 3 libros para poder hacerles preguntas que nunca le han hecho en otras entrevistas. Unas preguntas mucho más profundas y más personalizadas. Y además de eso, en vez de preguntar al experto por su vida actual y lo guay que es y lo exitoso que es, lo que voy a hacer va a ser preguntarle por su trayectoria. Es decir, voy a preguntarle por el camino que esa persona ha recorrido para llegar hasta donde está ahora, para demostrar a los oyentes que al final todos empezamos igual, ¿no? Y que esa persona a la que ellos tanto admiran y que ahora está tan lejos y a un nivel tan alto, empezó igual o más perdido que ellos. Y esto es lo que le va a permitir conectar con él, ¿no? Como decir, hostia, este tío es igual que yo, tuvo en su momento los mismos miedos que yo, lo que pasa es que a lo mejor yo estoy aquí bloqueado con este miedo porque tal, pero él dio el paso, ¿no? Entonces, mi hipótesis es que eso les iba a permitir a los oyentes conectar mucho más con estos expertos. Y por otro lado, yo tenía curiosidad a nivel personal de conocer de dónde vienen estas personas y cuál ha sido su trayectoria. Y por otro lado, a mí también me gusta que los contenidos que creo sean prácticos, que sean accionables, es decir, que cuando tú leas un post mío, pues tengas algo que puedes aplicar inmediatamente a tu vida para mejorar esa vida. Y con el podcast quería hacer lo mismo, ¿no? Quería hacer preguntas que fuesen de naturaleza práctica, que los expertos tuviesen naturaleza accionable para que alguien después de escuchar un episodio, pues inmediatamente pueda aplicar partes de las cosas que ha dicho ese experto. Y un poco así fue como llegué al formato actual, es decir, yo no dije, voy a crear un podcast de 4 horas porque todos duran 1, así es que yo voy a crear de 4, sino que teniendo en cuenta esta diferenciación, estos puntos diferenciadores, pues el formato de alguna manera fue surgiendo de manera natural. No, yo además tengo que decirte que una cosa que me pasa cuando te escucho es que es lo que hablabas tú de la profundidad y que me encanta es que muchas veces dices, hostia, me encantaría preguntarle que continúe por este hilo y le pregunte esto y de repente vas tú y lo preguntas, ¿sabes? Hostia. Y aparte que, bueno, para que si nos estás escuchando a los oyentes, Ángel no se corta un pelo, o sea, me refiero a que cuando hay que hablar de pasta también sacas el tema, en plan, pero bueno, entonces ¿cuánto le pregunta? ¿Cuánto ganabas por aquella época, no? Y yo creo que, bueno, pues entender esa evolución que tú decías desde los inicios, ¿no? Desde que uno empieza y ver que son personas humanas, ¿no? Y que todas esas personas que vemos ahora de éxito, éxito siempre entendido como cada uno quiere entenderlo, ¿no? Pues han tenido una evolución y un camino. Yo creo que en ese sentido estás haciendo una labor brutal. Y luego hay podcasts para mí, vamos, que son como películas. El
La entrevista que tenías a Carles Navarro contando las aventuras de las persecuciones que vivió por ahí en Latinoamérica, es que yo estaba escuchándolo flipando, ¿sabes? Con esas historias, pero vamos, que todas tienen muchas cosas prácticas que sacar, así que nada, en ese sentido te felicito y espero que sigas mucho tiempo. Muchas gracias, lo intentaremos. Oye, y hablando de esta vida a tu medida, en concreto a ti, o sea, ¿tú cómo lo definirías para ti? O sea, siempre hablas de que cada uno tiene su definición, pero para ti, para Ángel Alegre, ¿cuál es esa definición de una vida a tu medida? Pues mi definición, mi manera de entender una vida a tu medida es una vida en la que todo lo que haces o el mayor número de cosas que haces sean que las hagas porque tú las has elegido conscientemente y no por obligación o por rutina, porque vas con el piloto automático encendido, ¿no? Que al final es lo que hacemos en la mayoría de los casos y lo que yo he hecho muchos años de mi vida, ¿no? El hacer cosas simplemente porque las hace todo el mundo o porque me han dicho que es así, pero sin yo haberlo elegido conscientemente. O porque, yo qué sé, porque me obligan, ¿no? A lo mejor trabajo con una empresa, la empresa me obliga a trabajar 5 días a la semana y cogerme 3 semanas de vacaciones al año, entonces yo a lo mejor me cogería más semanas, pero la empresa me obliga a hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces, salir de ahí y tratar de construir una vida en la que todo lo que haga sea porque yo lo he decidido y porque yo lo he elegido. Y en mi caso, pues, ¿qué significa eso? Pues significa, por ejemplo, el poder trabajar con mis propios horarios, en proyectos que me motiven, con personas que me caigan bien y también en proyectos que me permitan contribuir a la sociedad y seguir a mí aprendiendo y creciendo como persona. También es muy importante para mí las relaciones personales, ¿no? El tener tiempo para mi pareja, para mi familia, para mis amigos, el poder conocer a personas interesantes y a buenas personas que aporten valor a mi vida. Y también soy importante yo, ¿no? El tener tiempo y dinero para mí, para todas las cosas que me gustan, ¿no? Me gusta mucho hacer ejercicio, es algo importante para mí. Voy a entrenar a CrossFit 4 o 5 veces por semana. Me gusta mucho leer, hacer cursos, todo lo que tiene que ver con aprender, viajar. También me gusta mucho la gastronomía y salir a probar nuevos restaurantes. Entonces, pues tener tiempo y dinero para hacer todas esas cosas. Y yo creo que por encima de todo, para mí es muy importante el tener paz mental, ¿no? El vivir sin agobios, vivir sin estrés y vivir pues sin preocupaciones más allá de las preocupaciones inevitables de los problemas que nos lanza la vida, ¿no? Que yo siempre he pensado que ya son suficientes como para nosotros añadir otros encima de esos. No, la verdad que suena increíble. Pero, y aquí quería preguntarte, ¿cuál fue el punto de inflexión? Me refiero, tú estabas ahí en Estados Unidos con tu trabajo en Microsoft, de puta madre, ¿y cuál fue el punto en el que dices, hostia, esto no es para mí, algo tiene que cambiar? Pues el punto fue aproximadamente 1 año y pico, 2 años después de empezar ese trabajo en Microsoft, ¿no? Digamos que cuando llegué, los primeros 2 años fueron bastante duros para mí porque fue un cambio muy grande, ¿no? De pasar de ser estudiante en Cáceres a trabajar en Seattle con una cultura desconocida, en una empresa en la que la mayoría de la gente era mayor que yo, de otras culturas donde no conocía a nadie. Digamos que esa transición fue un poco dura para mí, pero digamos que después de 2 años ya estaba allí bien establecido y me vi en un punto en el que con 24 o 25 años que tendría en ese momento, pues digamos que tenía todo lo que nos han dicho que necesitamos para ser feliz, ¿no? Tenía un trabajo seguro y bien pagado, tenía mis amigos allí en Seattle, tenía mi novia americana con los dientes perfectos, como todas las chicas americanas, tenía mi coche. Digamos que ya el pack solo me faltaban la casa y los hijos, ¿no? La familia. Sí, Sin embargo... Yo lo llamo las 4 Cs, que son la casa, el coche, la chica y los críos. Correcto, pues me faltaba la casa, bueno, tenía una casa alquilada y los críos, pero estaba ya muy cerca, lo tenía bien encauzado. Y claro, a mí me habían dicho que esto es lo que te hace feliz, pero yo, sin embargo, cuando conseguí todas esas cosas, en vez de sentirme feliz y pletórico, ¿no? Que es un poco lo que yo esperaba, me sentía vacío, ¿no? Y recuerdo perfectamente que llegaba por las tardes del trabajo, ponía las llaves encima de la mesa y decía... Esta va a ser mi vida de aquí hasta que me jubile. Esto es todo, en esto consiste la vida. Pues sí, trabajaré en diferentes proyectos, me pagarán más, me mudaré a una casa más grande, pero ya está. Voy a trabajar por la mañana, vuelvo, pues yo qué sé, voy a entrenar, me hago la cena, me acuesto y así durante, yo qué sé, los siguientes 40 años de mi vida. Ya está mi vida escrita, ¿no? Y, joder, yo pensaba en esto y me venía abajo. Entonces, tuve ahí unos meses de crisis existencial, ¿no? En los que llegaba a casa, me hacía estas preguntas. Recuerdo que decía, no,